Ya, la última clase quedamos aquí, ¿cierto? En la sustitución simple para poder calcular integrales, ¿cierto? Resolvimos aquí los ejemplos que se nos presentaban, esperando que con la sustitución se nos pueda o podamos obtener una integración más sencilla, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el ejemplo 2, 4, esta integral que parecía ser muy complicada al principio, con esta sustitución simple nos quedó una integral sencilla de calcular. Ya lo mismo con esta integral racional, ¿cierto? Donde el integrando es una función racional. Al usar una sustitución simple nos quedó una expresión muy sencilla. ¿Ya? Entonces se nos presentan acá varios ejemplitos y yo igual les mandé una guía, ¿cierto? Me la pidieron para poder hacerla en la ayudantía. No sé cómo les fue con eso. ¿Les fue bien con la guía? ¿Danai? Sí, profe, es que se supone que una guía venía con las soluciones, ¿cierto? ¿Sí? Pero no venía con las soluciones. No puede ser. Sí. Oh, no te quiero ver, déjame ver inmediatamente. Qué vergüenza. Si no la subo, estoy terminando la clase, la subo. Guías semanales, guías integrales con solución. Ah, sí, po. O no venía con todas. Sí, pues aquí está. Guía integrales uno. Y en la siguiente hoja estaban las soluciones. Con el paso a paso. Ya, voy a revisar bien. Una venía con las soluciones, la otra no. La otra era con los ejercicios propuestos. Quizás por ahí puede haber algo que no se haya visto. Ya. Muy bien. Entonces, de estas guías, ¿alguna duda, sugerencia? ¿Alguna que no hayan podido ver? Que podamos resolver de esta guía, de la guía con soluciones o de los propuestos por el libro. Si no, pasamos a la siguiente materia. Chun, chun, chun. Ya. Vamos a hacer un par, solamente como para que podamos, sí, vamos a hacer cualquiera. Por ejemplo, vamos a tomar este. Ya. Vamos a hacer este ejercicio. Ya, este ejercicio lo escogí precisamente porque este es un ejercicio que viene con una trampa. ¿Ya? Uno, uno de los integrales, una de las integrales de tabla que vimos era que si tengo esta integral, x cuadrado más 1, entonces esto es arco tangente de x más c. ¿Ya? Y si la variable de integración cambia y es una u, también, ¿cierto? U cuadrado más 1, arco tangente de u. Entonces aquí está un poco disfrazado, pero tenemos nosotros aquí algo parecido a esto, ¿ya? Entonces, voy a volver a escribir esto. Y esto no tendrían por qué haberlo sabido o que se le haya ocurrido en primera instancia, pero por eso tomé este ejercicio para hacerlo. ¿Ya? No hay muchas integrales que hayamos visto que tengan un cuadrado en el denominador, pero esta sí lo tiene, ¿cierto? El x cuadrado más 1. Entonces, quizás mi primera opción en esta integral sería tratar de dejar ese más 1 al final, que no está variando, ¿cierto? El x cuadrado sí puede ser cualquier otra expresión, pero el más 1 sí tiene que estar. Entonces, me quedaría aquí un x cuadrado más 2x más 1 más 1, ¿sí? Para dejar la forma, ¿cierto? Desde la primera unidad de límite, ¿cierto? Que hemos estado preocupados de la forma de la expresión, ¿cierto? Entonces, ese más 1 al final tiene que estar. Y por fortuna, este x cuadrado más 2x más 1 que está ahí es un cuadrado perfecto. Eso es un x más 1 al cuadrado. Ah, entonces aquí lo podemos escribir de la siguiente forma. De x sobre
x más 1 al cuadrado más 1. Y ya cada vez más se está teniendo la forma de la integral del arco tangente. ¿Qué es lo único que me está faltando aquí? Hacer una sustitución simple. Hacer que todo ese x más 1 valga u. ¿Sí? Y al sacar los diferenciales, el diferencial de la izquierda sería de x y el diferencial de la derecha sería de u. Y al hacer ese intercambio, entonces tendríamos el de x vale de u, no tiene ningún cambio, y el x más 1 vale u. Ah, y aquí lo que tengo entonces sería, ahora sí está como la integral de tabla, esto es arco tangente de u. Y si quiero volver atrás al tiro, el u vale x más 1. Entonces sería x más 1 más c. Y entonces está resuelta esa integral. ¿Ya? Nuevamente, no tendrían por qué habérselo ocurrido hacerlo así, pero ahora que se lo estoy presentando, es así como hay que hacerlo. ¿Ya? Es una integral que tiene un x cuadrado en el denominador, entonces la única integral con x cuadrado que hemos visto en el denominador es esta, la del arco tangente. Entonces tratemos de escribirlo de esa forma. Y al escribirlo de esa forma, se nos simplificó un poco la expresión, ¿cierto? Llegamos a este x cuadrado más 2x más 1, que es el trinomio cuadrado perfecto. Y ahí haciendo la sustitución simple, obtuvimos la integral. ¿Sí? ¿Se captó bien? ¿O no tan bien? Más o menos bien, sí. Ya. Perfecto. Muchas gracias por responder. Ya. Entonces, todos estos ejercicios van a ser bastante similares en el hecho de que tenemos que tratar de simplificar nuestra integral o escribirla en términos más sencillos usando una sustitución simple. Ya. Vamos a pasar entonces a la siguiente integración, que se llama la integración por partes. ¿Ya? Hay una fórmula que hay que aprendérsela, que es esta fórmula que está acá. La integral de u de b, esto significa que estamos separando nuestra integral en dos partes. ¿Ya? Una función y la derivada de una función o el diferencial de una función. Y eso se va a transformar, ojalá, en una integral más sencilla de un v menos la integral de b de u. Ya. Cuando uno lo ve por primera vez, uno no cree que esto es más sencillo, pero créanme que si nos toca una integral que sea muy larga o que tenga muchos elementos, la integración por parte nos puede ayudar, ¿cierto?, a poder nuevamente simplificar nuestra integral. ¿Ya? Y el primer ejemplo que uno ve es esta, el x a la x. Ya. Esta integral no la podemos resolver con los métodos que hemos aprendido hasta el momento, ¿cierto? Entonces lo tenemos que hacer con la integración por partes, ¿ya? Entonces tengo que aprenderme esta formulita. Hay una mnemotecnia para aprendérsela. No sé si han escuchado a sus compañeros de nivel superior eh, la mnemotecnia para aprenderse la integración por partes. Sí, ese mismo, el una vaca menos flaca vestida de uniforme, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que seleccionar de nuestra integral la parte que va a ser el u y la parte que va a ser el de b, y tenemos que representarla en esta fórmula, ¿sí? Y la fórmula me dice una vaca menos flaca, asumiendo que esta es como una F estiradita o una S estirada, menos flaca, vestida de uniforme. ¿Ya? Esa es como la mnemotecnia para aprenderse esto. De hecho, hasta yo creo que hasta los profesores lo ocupan. Yo lo ocupo mientras estoy resolviendo integrales eh, para recordarlo bien, si no, a uno se le olvida cómo es. ¿Ya? Entonces,
tenemos que identificar en nuestra integral, separarla en dos partes, ¿ya? ¿Cuál va a ser el u y cuál va a ser el db? Es el primer paso entonces. ¿Cuál va a ser el u y cuál va a ser el db? Vamos a escoger la expresión equivocada al principio y después lo vamos a hacer correctamente. Ya, porque después, ¿cuál va a ser el paso acá? Calcular cuál es el de u, o sea, calcular el diferencial, ¿cierto? Que es lo que aparece dentro del integrando. Y en la otra, calcular la antiderivada. O sea, esta expresión debería ser sencilla de integrar o de antiderivar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que calcular después. Entonces, si el u lo escojo aquí como el e a la x, estaría separando la integral de la siguiente forma. E a la x de x. Es lo mismo, ¿cierto? Porque tenemos multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta va a ser la integral u y todo esto va a ser el db. ¿Ya? Entonces, el db en este caso sería x de x. Ya. Calculamos el diferencial entonces. La derivada de e a la x es el mismo e a la x de x, ¿cierto? No tengo ningún problema ahí. Y la antiderivada del x sería x cuadrado medios. En estricto rigor tendría que ir un más c aquí, pero lo vamos a dejar al final nomás. Cuando ya terminemos la integral, le colocamos este más c al final. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Al resolver esta integral, nos quedaría el u, lo voy a escribir acá abajo con la expresión de la fórmula. Una vaca menos flaca vestida de uniforme. Ya, la u era e a la x, el b era el x cuadrado medios, menos flaca, la b, x cuadrado medios, por el de u, e a la x de x. Y aquí es donde hago pausa y veo si es que la integral me quedó más sencilla que antes, y al parecer esta integral que tengo que calcular ahora es más complicada que la anterior, más complicada. Entonces, eso significa que hicimos mal nuestra elección del u y el de b. Y eso puede pasar, pues ya uno con la práctica o con algunas técnicas que vamos a ver más adelante, se le hace esto más sencillo, pero claro, uno se puede equivocar al principio y en este caso nos equivocamos, entre comillas, porque no se nos hizo más fácil la integral. Así que los voy a dejar aquí como el error inicial, porque no es que esté malo, pero no nos simplificó la expresión, entonces no nos va a servir. Y entonces la otra expresión es la que deberíamos escoger como para la integración por partes. Entonces tengo el u, el db, y ahora sí lo voy a hacer tal cual como estaba escrito ahí. X a la x de x, donde el x va a ser el u y toda esta expresión va a ser el db. Ya, el u entonces vale x y por lo tanto el diferencial, la derivada también va a ser de x. Ya por lo menos hasta ahí se ve más sencillo. El de b es e a la x de x, todo el resto, y la antiderivada de e a la x es e a la x también. Ah, entonces ya todo se ve más sencillo que antes. Probablemente estemos en buen camino. Ya, entonces vamos con el una vaca menos flaca vestida de uniforme. U de una vale x, el b vale e a la x, menos flaca vestida, la b vale e a la x y el de u vale dx. Y ahora, claro, ahora sí me quedó más sencilla la integral. ¿Cierto? La integral era x por e a la x, ahora es e a la x, integral de tabla. Y la puedo resolver entonces. Me quedaría finalmente un x e a la x menos la integral de e a la x, e a la x. No olvidar el famosísimo más c al final. ¿Sí? Y aquí entonces estamos bien encaminados.
¿Sí? ¿Se logró entender, chiquillos? La integración por partes. Obviamente vamos a ir haciendo mucho más ejercicio. O lo estamos procesando. Sí, más o menos. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces nos dimos cuenta que la elección para el U es fundamental, ¿cierto? Eso me va a marcar si es que el ejercicio va a estar bueno o malo, ¿ya? Entonces hay una pequeña mnemotecnia también como para orientarse, no, no es una regla, ¿cierto? Pero sí para orientarme en qué función tengo que escoger para el U. ¿Ya? Y es una mnemotecnia que se llama liate. Lo voy a escribir así, liate. La primera expresión que yo debería escoger como mi U son todas las funciones que son logarítmicas. Logarítmicas. Para la I significa inversas trigonométricas, o sea, las arcotangentes, las arcosenos, etc. Todas las funciones que son inversas trigonométricas. Para la A significa algebraicas, o sea, todo lo que tiene que ver con alguna potencia de X o algo por el estilo, son las algebraicas raíces. Para la T están las trigonométricas, y para las E están las exponenciales. ¿Ya? ¿Por qué están en ese orden? Porque se trabaja en cuánto se simplifica una expresión cuando yo la derivo, cuando le calculo el diferencial. ¿Ya? Por ejemplo, si en alguna integral calculo que el u es el logaritmo natural de x, su diferencial es 1 sobre x. Se elimina el logaritmo, ¿sí? Mientras que si yo tratase de hacerlo al revés, eh, el diferencial es el logaritmo natural, la antiderivada del logaritmo, no, ni siquiera la hemos calculado todavía, ¿ya? Entonces se complica un poco más. Entonces, por eso nuestra primera opción debería ser los logaritmos que se simplifican. Así con las inversas trigonométricas también. ¿Sí? Si tengo el arco tangente, el diferencial, a ver si se acuerdan de derivadas, será 1 sobre 1 más x cuadrado de x. Entonces, claro, se elimina también esta inversa trigonométrica, lo cual nos puede ayudar mucho. ¿Ya? Después vienen las algebraicas, que por ejemplo, si el u es un x al cubo, el diferencial lo que hace es bajarle un grado. Entonces igual podríamos decir que entre comillas se simplifica, ya porque le está bajando un grado. Y ya para las últimas son las trigonométricas y las exponenciales, porque esas no varían mucho, ¿cierto? Si tengo un u igual seno de x, el diferencial es coseno, sigue siendo una razón trigonométrica, ¿cierto? No, no varía mucho. ¿Y para qué hablar de la última? Pues de las exponenciales. Si tengo un e a la x, el diferencial no va a cambiar absolutamente nada, incluso lo va a complicar más. ¿Ya? Entonces nuestra última opción para el u debería ser una función exponencial. ¿Sí? Liate entonces. Esta como escalerita para saber escoger bien cuál debe ser el u. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Permiso, chiquillos. O es que en diciembre, enero, me pilló una alergia tan fuerte.
Ya, pero espero que no interrumpa más la clase. Ya, muy bien. Entonces aquí nos da el mismo resultado, ¿cierto? Que obtuvimos nosotros, ¿ya? Aquí lo factorizó al final. Puede ser que tengamos que factorizarlo. Por ejemplo, aquí el e a la x se repite, así que podríamos haberlo factorizado. Ya, se nos habla de la técnica del liate, ¿cierto? Para poder escoger bien cuál es el u, ¿ya? Y se nos dice que por si esta expresión no fuera poco, puede ser que a veces sea necesario repetir la iteración por partes, ¿ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio muy similar al anterior, solo que ahora tenemos un x cuadrado, ¿ya? Y vamos a usar el liate para poder guiarnos, ¿ya? Vamos a usar el liate. Entonces, el liate me decía que primero escoja una función logarítmica, en este caso no tengo ninguna. Inversa trigonométrica, no tengo ninguna. Algebraica, tengo el x cuadrado. Entonces, este va a ser mi u, y por lo tanto todo el resto va a ser el db. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Si el u vale x cuadrado, el diferencial, la derivada sería 2x de x. Súper bien, se simplificó. El de b sería e a la x de x, y por lo tanto el b, la antiderivada, e a la x. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar en esta integral con la, podríamos llamar una primera integración por partes? Recordamos entonces una vaca menos flaca, vestida de uniforme. Tendríamos una, o sea, el u, x cuadrado, el v, e a la x, menos la integral de b, e a la x, de u. De u es 2x de x. Ya vamos a tratar de ordenar un poco la integral que nos quedó, que es más sencilla, ¿cierto? Porque el x cuadrado bajo un grado. Así que es más sencilla, ¿ya? Nos vamos a dar la libertad de colocar el 2 afuera, ¿cierto? Como una constante, la puedo dejar afuera, y lo voy a reordenar, ¿cierto? Como es producto, e a la x por 2 por x por dx, puedo dejar el x primero, ¿ya? Y este es exactamente el mismo ejercicio anterior. De todas formas, vamos a hacer nuevamente la integración por parte. Ya vimos que esta había que hacerla con integración por parte. El x va a ser el u, y el e a la x de x va a ser nuestro db. Entonces vamos por nuestra segunda integración por parte, ¿ya? Entonces el u sería x, el db sería e a la x de x. El diferencial de la primera expresión, si calculamos la derivada a ambos lados, nos quedaría de u igual de x, y al calcular la antiderivada, aquí nos quedaría un e a la x. Ya, entonces vamos a aplicar, esperando que por última vez, una integración por parte, menos 2 por, y aquí podremos dejarlo con un paréntesis, con un corchete, para indicar que aquí nos va a quedar toda una expresión que está siendo multiplicada por menos 2. Ya, a ver si lo podemos hacer sin la mnemotecnia, o sin escribirla por lo menos. Una vaca, x e a la x, menos flaca, vestida, e a la x, de uniforme, de u, de x. Ya, parece que vamos bien hasta ahí. Al menos 2 por x a la x, y la última integral es una integral de tabla, ¿cierto? Podemos reemplazarla inmediatamente por un e a la x. Al final le colocamos el más c. Y quizá incluso ahora podríamos factorizar los términos que nos quedan. A ver, si es que tratamos de simplificarlo un poco más. Este menos 2 multiplica todo lo que está ahí, sería menos 2x e a la x, menos 2 por menos e a la x sería más 2 e a la x. Factorizando por e a la x tendríamos x cuadrado menos 2x más 2 más el c final. Y ahí está resuelto el ejercicio.
Muy bien. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, yo no entendí de la parte del corchete en adelante. Ya. En que, ¿por qué lo hizo de nuevo adentro y me perdí? Sí, ya. Aquí la parte del corchete, aplicamos nuevamente la interacción por partes, ¿cierto? El una vaca menos flaca vestida de uniforme, ¿sí? Y reemplazamos todos los valores que calculamos con esta segunda interacción por parte, ¿ya? Le puse un corchete, podría ser un paréntesis, no. Ya, no sé por qué le puse corchete, creo que aquí también le ponen como el corchete. No le ponen paréntesis igual. Bueno, pero eh, es un paréntesis no, ¿ya? Se resuelve la interacción por parte porque es exactamente el mismo que hicimos antes, ¿cierto? Este x a la x, ya nos debería haber quedado exactamente lo mismo, x a la x menos x es a la x, y después este menos 2 que está multiplicando el corchete o el paréntesis, multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Sí, Sí, se toma como un paréntesis. Ya. Aquí, aquí entra en juego que es quizá una consulta que sabía que iba a aparecer, que ¿por qué no dejamos el de x como uno nomás? ¿Por cierto? Si así es como lo trabajamos en la parte de derivadas, ¿cierto? Cuando derivamos respecto a alguna variable. Y es que ahora no estamos derivando con respecto a alguna variable, ¿cierto? No estamos calculando, por ejemplo, un DI de x. No estamos calculando esta razón, sino que lo que estamos calculando es el diferencial, o sea, cuánto cambia. Que también lo podríamos explicar como una derivada, ¿cierto? Si es que aquí derivamos con respecto a x, la derivada de u con respecto a x sería 2x, ¿cierto? Tal cual como lo hemos visto. Pero este factor de x, que es cuánto está cambiando el x, lo puedo pasar multiplicando al otro lado. ¿Ya? Por eso me queda de esta forma la expresión. Ahora, ¿por qué el de x no vale 1? Porque cuando el de x valía 1 era cuando derivábamos x con respecto a x y eso sí que vale 1. Pero ahora nuevamente no estamos calculando la derivada con respecto a alguna variable específica, sino que estamos calculando el diferencial. ¿Sí? Vale, profe, ahí entendí. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Por qué tenemos que hacer nuevamente aquí la integración por parte? Porque nos quedó esta integral, ¿cierto? Hicimos la integración por parte y nos quedó eso. La integral de x es a la x de x, que es una integral más sencilla que la anterior, porque la anterior tenía el x cuadrado. Entonces es más sencilla, pero tampoco la podemos calcular inmediatamente. Tenemos que hacer la integración por parte otra vez. Entonces por eso esta integral, la que está en el recuadro verde, es la que está resuelta aquí dentro del corchete. ¿Ya? Ahora, quizá el uso de haber usado un corchete quizás fue lo que complicó. Ponémosle puesto un paréntesis nomás. ¿Sí? Y es lo mismo. ¿Sí? Tuvimos que usar integración por parte porque no podemos resolverla así nomás. A menos que se la hayan aprendido de memoria del ejercicio anterior. Ah, la integral de x a la x es x a la x menos c a la x más c. Pero no sé, lo dudo. Uno no se aprende esas integrales de memoria, pero sí se aprende el método de resolverlas, ¿cierto? Usando la integración por partes. ¿Ya? Y entonces nos damos cuenta que si la integral hubiese sido, no sé, pues, un x al cubo e a la x, voy a tener que usar la integración por parte dos veces más. O sea, una vez para resolver la primera, después otra vez y después otra vez. ¿Ya? Entonces como que se va anidando en este caso
integraciones por partes. Ya. Pero aquí entonces, en este ejercicio, fue necesario hacerlo dos veces. Una al principio del ejercicio y otra para resolver la integral que nos quedó. ¿Ya? ¿Vamos bien, chiquillos? Vamos bien, vamos bien. Sí, profe. Ya. Perfecto. Ya. Vamos con el siguiente ejemplito de la integración por partes. La del logaritmo natural. Ya, logaritmo natural. Esta integral que no habíamos calculado todavía y que pareciera ser una integral de las sencillas. Ya, no tengo mucho de dónde escoger aquí, ¿cierto? Sino que aquí tendría que hacer la separación y obviamente este sería el u y este sería mi db. ¿Ya? Hagamos entonces la integración por partes. El u sería logaritmo natural y el db sería dx. Aquí, bueno, no teníamos de dónde escoger tampoco, pero el logaritmo natural es nuestra primera opción por la técnica del LIATE, ¿cierto? El LIATE me dice que lo primero para escoger para el u es el logaritmo. Ya. Entonces, si calculamos el diferencial o la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x de x. ¿Ya? Y la antiderivada de dx es x, ¿cierto? Calcular el diferencial nos quedaría de x. Ya. Ocupando la formulita, lo voy a hacer aquí abajo mejor. Ya la integral del logaritmo natural de x tendríamos, si el u es el logaritmo natural y el db es el de x, nos quedaría una vaca menos flaca vestida de uniforme. Vestida de uniforme. Ya. El u sería el logaritmo natural de x, el b sería x por x, menos la integral de b, x, por el de u, de x partido en x. Ay, mira qué bueno que aquí el x con el x se nos cancela. Ya, lo voy a escribir otra vez. Tendríamos, ordenándolo, que vamos a ordenar así, x por logaritmo natural de x, menos, aquí se nos canceló todo, nos quedó la integral de x. Y finalmente, entonces, la integral de dx, x solamente, más c. Y ahí está resuelta nuestra integral. Podríamos haber factorizado por x, ¿cierto? Pero ahí ya está resuelta. ¿Sí? No sé si le van pillando el ritmo a la integración por partes. Sí, sí, ¿Podría explicarla nuevamente, por favor? por supuesto. Ya. Tenemos que resolver la integral del logaritmo natural de x, o sea, con respecto a la variable x. Estamos aprendiendo el método de integración por partes, así que podríamos darle una oportunidad a esta técnica. La técnica entonces me dice que tengo que separar la integral en dos partes, y en este caso no tenemos de dónde escoger, porque ya está separada la parte del u y la parte del db, o sea, la parte que tiene el diferencial. ¿Ya? Entonces hacemos nuestra tablita con las integraciones o con las diferenciaciones, y el u, que es el logaritmo natural, su diferencial sería 1 sobre x de x. Y si el de b es de x, su antiderivada o su antidiferencial sería b igual a x. Ya es como que se eliminan entre comillas las t. Entonces, usando la mnemotecnia del una vaca menos flaca vestido de uniforme, nos queda u, que es el logaritmo natural de x, por b, que vale x. ¿Cierto? Aquí está el u, ahí está el b.
menos el v, que es x de u, 1 sobre x de x. Y aquí está el 1 sobre x de x que lo junté todo en una sola fracción, ¿por cierto? Se puede hacer eso porque es multiplicación. Y al hacer eso se nos eliminaron las x y nos quedó la integral de dx, que esto también es por tabla, que la integral de x es x más c. Y por eso finalmente llegamos a ese resultado. Ahí tenemos la integral del logaritmo natural entonces. Y con esto, chiquillos, ya se nos abren las puertas para poder resolver un montón de integrales. ¿Ya? La idea es que puedan resolver hartas integrales, la idea es que se puedan equivocar, ver cuál es el mejor camino a tomar, porque claro, aquí como les contaba, depende mucho de cuál va a ser el U, o qué función escojo para el U y cuál para el DB. ¿Ya? Todo depende de eso. Quizás va a ser más sencillo hacer una sustitución simple primero y después la integración por parte, o al revés, que parte con una integración por parte, después hace una sustitución simple. Ahí se pueden ir mezclando los métodos o las técnicas. ¿Sí? Aquí lo hace inmediatamente, no lo hace con los métodos, o sea, con el paso a paso que nosotros hacemos. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo? ¿Todas las dudas? Por lo menos con estas que hemos hecho aquí. Por mi parte, todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Ya. De repente nos vamos a encontrar con integrales que no todas van a ser igual, o se pueden hacer con un método necesariamente. Aquí se nos presenta una integral que se puede hacer por lo menos de 3 métodos diferentes. ¿Ya? La integral del seno de x por coseno de x. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, con el método 1, haciendo u igual seno de x, el de u sería coseno de x, nos quedaría la integral de u, y por lo tanto la integral de u sería u cuadrado medios, y volviendo atrás sería seno cuadrado de x. Esa es una forma de poder hacerlo. De hecho, la vamos a hacer nosotros de las 3 formas, ya para que nos vamos a complicar. Ya. Para ir haciéndolo paso a paso. Ya. Ahí tenemos. Ya. Una forma de hacerlo es con la sustitución simple, diciendo que el u vale seno de x, y al calcular el diferencial o la derivada del seno es coseno. Coseno de x. Y entonces la integral seno de x por coseno de x se simplifica bastante, ¿cierto? Porque esto sería u y esto sería du, y nos queda la integral u de u. Esto es con sustitución simple. Y la integral u de u es una integral de tabla, u cuadrado medios más c, y volviendo atrás, el u valía seno. Entonces tenemos seno cuadrado de x medios más c. ¿Ya? Ahí hay una técnica. La segunda técnica requería un poco de identidades trigonométricas, algo que no les vamos a preguntar, ya, pero que nunca está de más saber. Es recordar que el seno de 2x es 2 por seno de x coseno de x. Por lo tanto, como el integrando es seno de x por coseno de x,
Este 2 que está multiplicando lo puedo cancelar dividiendo. Ya, entonces me quedaría la integral de seno de x por coseno de x es lo mismo que 1/2 la integral de seno de 2x de x. ¿Ya? Dejando al tiro el partido en 2 afuera. Aquí puedo hacer una sustitución para hacer que el seno sea simple y hacemos que el u valga 2x o que 2x valga u y por lo tanto el diferencial sería 2 de x y este 2 que está multiplicando lo cancelamos dividiendo. Entonces finalmente me queda que el de x vale la mitad de u. Nos quedaría entonces 1/2 la integral de seno de u, de x que vale de u medios. Y aquí seno de u es una integral de tabla, el 2 me queda fuera y me quedaría 1/4 por la integral del seno, que integral de tabla, como les contaba, ¿cierto? Menos coseno de u. Pero el u valía 2x más c. Y si ustedes se dan cuenta, en primera instancia me da a que son expresiones distintas, ¿cierto? Seno cuadrado medios con el 1/4 por menos coseno de 2x pareciera ser que no tienen nada que ver la una con la otra, pero usando identidades trigonométricas, claro que da. ¿Ya? No lo vamos a demostrar en este momento, pero sí son la misma expresión. ¿Sí? Toma ahí real importancia este más c. ¿Ya? Con este más c podemos decir que sí son iguales. ¿Ya? Y nos queda la última, que sería con la integración por partes. ¿Ya? Voy a escribir aquí la integral seno de x coseno de x de x. Y tendríamos que escoger cuál va a ser nuestro u y cuál va a ser nuestro db, para poder calcular después el diferencial y la antiderivada. Aquí yo creo que da lo mismo cuál escogemos, ya, pero escribámoslo como está en orden. Pues el seno de x sería el u y todo esto sería nuestro db. Entonces el u sería el seno de x, el diferencial del seno, coseno de x, el db sería coseno de x, y la antiderivada del coseno, seno de x. Nos queda entonces, por la mnemotecnia, una vaca menos flaca vestida de uniforme, nos quedaría una vaca, seno por seno, seno cuadrado, menos la integral de b de u. B seno de x por de u coseno de x. De x. Y si ustedes lo miran desde lejos, la integral no se nos complicó ni se nos simplificó, nos quedó exactamente la misma integral. ¿Sí? Se logra ver que es la misma, ¿cierto? La integral de seno de x coseno de x de x, y al otro lado nos quedó la integral de seno de x por coseno de x de x. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, hay un truco acá, y es como que van apareciendo reglas o cartas bajo la manga, pero aquí podemos hacer lo siguiente. Como ya sabemos que está la misma expresión a ambos lados, podemos llamar, ya, pues, simplifiquémoslo un poco para que sea más evidente, y llamemos i a la integral seno de x coseno de x de x. Y por lo tanto, todo lo que está aquí en el lado izquierdo sería nuestra i, nuestra integral, seno cuadrado de x, menos todo lo que nos quedó aquí en el lado derecho, que también es la misma integral, o sea, el mismo i. Y ahora tengo que resolver para i, tengo que despejar cuánto vale i. Entonces, el menos i que está restando se cancela sumando, ¿cierto? Me quedarían 2 i's a la izquierda, seno cuadrado de x, y nos quedaría el 2 que está multiplicando, se cancela dividiendo medios. ¿Y qué era el i? La integral del seno de x por coseno de x.
Ya, esa también es algo que puede ocurrir. Seno cuadrado de x medios más c. Más c. ¿Ya? Eso se le llama también como la recursividad de la integración por parte. Que la integral puede que no se nos complique, puede que no se nos simplifique, puede que nos quede exactamente la misma integral. En ese caso, entonces, puedo hacer que esa integral valga i y resuelvo para esta integral para el i. Lo resuelvo como una ecuación al final. Ujú. Entonces, tres métodos para resolver esta integral. Creo yo que la más sencilla era la primera, usando una sustitución simple. Todo lo otro parece ser más complicado. Y llegamos a la misma expresión que la primera. Seno cuadrado de x medios. ¿Sí? Es lo mismo que está aquí en el texto. Seno cuadrado menos un cuarto coseno de 2x. Y ahí está la justificación del por qué sí es igual. Y con la integración por partes. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Está muy complicado, está más o menos, hay que procesarlo. Quiero escucharlo un poquito. Estamos procesando Bien, la bien. información, profe. Muchas gracias por los comentarios. Complicado se ve. Sí, al principio puede ser complicado. Sí, para qué les voy a mentir. Pero vamos. eh, Hay muchos ejercicios que se pueden hacer a partir de acá. Aquí se nos van a presentar varios más. Aquí hay muchos ejercicios que puedan hacer. No pesquen los que tengan trigonométricas, ¿ya? Lo conversamos con el profe y no lo vamos a hacer. No vamos a ver esto que tenga que ver con trigonometría. Ya, por ejemplo, este raíz de x cuadrado, no, eso no va a entrar. Ya, este mini capítulo de las sustituciones trigonométricas, tampoco lo vamos a ver, lo vamos a saltar. Ya, así que todo eso, mira eso. No, horrible. Sí, ni siquiera lo vamos a ver. ¿Ya? Ya. Hagamos entonces un par de ejercicios más. Por ejemplo, tomando alguno al azar de los que están aquí. Bueno, este logaritmo natural está repetido ahí. Eh, ya, vamos a tomar el 5. X por logaritmo natural de x de x. Ya. A ver si nos quedó algo grabadito. Vamos a intentar hacerlo primero con integración por partes, porque una sustitución simple no nos ayuda en absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debería ser mi opción para el U y cuál debería ser mi opción para el DB? Podemos guiarnos por el IATE para poder después calcular el DU y después calcular el DB. El logaritmo natural, ¿cierto? Perfecto. Esa es mi opción para el logaritmo, para el U, logaritmo natural de X. Entonces, si lo reordenamos, como para que nos quede el U primero, para que visualmente, ¿cierto? Lo podemos ver mejor, sería algo así. El logaritmo natural va a ser mi U y todo el resto va a ser mi dB. Entonces aquí tendríamos un x de x. Ya, el logaritmo natural de x, el diferencial es 1 sobre x, ya lo hemos visto, ¿cierto? Varias veces. Y la antiderivada de x sería x cuadrado medios. Ya, ahí está ya hecha mi tablita, ¿cierto? De la integración por partes. Ahora vamos a evaluarla. Ya, vamos entonces. Una vaca menos flaca vestida
¿Saben qué? Mejor lo voy a hacer arriba, porque no sé por qué lo estoy haciendo abajo, si el ejercicio continúa para abajo. Una vaca menos flaca vestida de uniforme. Ya. El u logaritmo natural de x por el v x cuadrado medios menos la integral de v x cuadrado medios por du de x partido en x. Y aquí veo que se puede simplificar, ¿cierto? Un x cuadrado con el x que está en el denominador y me queda una integral más sencilla. Ya, a ver si podemos reordenar un poco para que nos quede más fácil de ver. Podemos dejar el x cuadrado al principio, por logaritmo natural de x, menos el 2 que está dividiendo lo puedo dejar afuera, la integral de x. Ay, claro, nos queda una integral más sencilla. La integral de x, integral de tabla. X cuadrados medios, logaritmo natural de x, menos un medio por la integral de x cuadrado medios, más el famoso c. Ya. Podemos incluso simplificarlo un poco más. X cuadrado medio logaritmo natural de x menos x cuadrado cuartos más c. Y ahí queda más bonito. Sí, se va viendo. Le vamos agarrando el ritmo. Profe, Sí, ahí en la parte de arriba, dentro de la integral, sacó el un medio para afuera. claro. Sí, se O sea puede, que ¿cierto? cuando es la integral de una constante, la constante se puede sacar. Claro. Sí, si Ah, tengo, por ya. ejemplo, la integral de 3e a la x de x, por ejemplo, claro, ese 3 lo puedo dejar afuera. Ningún problema. Sí, Ah, vale, ya entendí. Gracias. perfecto, perfecto. Sí, vamos bien. Le voy a subir entonces la guía. Yo creo que terminando la clase, siempre digo eso, pero lo tengo que hacer. Le subo la guía de esta parte. Esta sería la guía integral 2 con soluciones. ¿Ya? Pero esta de la sustitución trigonométrica no va. ¿Ya? Sería solamente los primeros ejercicios. Están con las soluciones, con la tablita de la integración igual. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Uno más, para ver si es que lo vamos entendiendo bien. Por ejemplo, el del x seno de x. Ya sé que le dije que no iban a entrar estas de trigonometría, pero estas son, podríamos llamarlas quizá un poco más básicas. Ya así que estas sí podrían entrar. Las que no entran son estas, por las de la sustitución trigonométrica. O sea, todo lo que tenga que ver con raíces de un x cuadrado, eso no va a entrar. ¿Ya? Esas integrales, no, porque esas son con este tema. Ya, pero esta quizás sí, porque hay que saberse que la derivada del seno es coseno y viceversa. Ya no necesitamos más complicación que eso. Ya. Entonces, según el LIATE, ¿cuál debería ser mi opción para el U y cuál para el DB? De izquierda a derecha, ¿cierto? Me está diciendo cuál debería escoger para el U. Primero ver si es que hay algún logaritmo. El logaritmo debería ser nuestra primera opción. Ya no hay ningún logaritmo. Inversa trigonométrica, algún arcoseno, arcotangente, no tengo nada de eso. Algebraicos, como las potencias de x o el mismo x.
Entonces, ahí está, ¿cierto? Tenemos una algebraica que es el X. Y el de B entonces sería todo el resto. Seno de X. Calculamos el diferencial, sería el mismo de X. Y aquí la antiderivada del seno es menos coseno. ¿Ya? Entonces tenemos que este es el U, todo esto es el dB, y por lo tanto la mnemotecnia me dice una vaca menos flaca vestida de uniforme, y vamos con el ejercicio. UX, V menos coseno, menos la integral de menos B, o sea, de B, que es menos coseno, por el de U, que es de X. Tratamos de ordenar un poco, nos queda menos X coseno X, ¿cierto? Dejando el menos al principio. Aquí el menos que está fuera de la integral con el que está dentro, también se van a anular y me va a quedar un positivo, coseno de X. Y la antiderivada del coseno es de tabla, es seno de X. ¿Ya? Así que no necesitamos tanto de identidades trigonométricas ni mucho conocimiento de trigonometría, salvo conocerse las derivadas. ¿Sí? Que la derivada del seno es coseno y que la derivada del coseno es menos seno. ¿Ya? Eso sí es necesario saber. Listo. Listo. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos? Vamos bien. Sí, profe. Sí. Ya. Perfecto. Entonces nos vamos a saltar todo esto de las sustituciones trigonométricas, como les comentaba, y nos vamos a ir a otras técnicas de integración, ya a lo que se llaman las fracciones parciales. Ya, por ejemplo, nos piden a nosotros calcular esta integral de una función racional, ya polinomios, solamente polinomios, arriba y abajo. No tienen factores en común y el grado del de arriba es más chico que el de abajo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de separar este polinomio en una suma de fracciones más sencillas. ¿Ya? Vamos a verlo primero con ejercicios bien sencillos. Por ejemplo, ya esto se le llama la técnica de las fracciones parciales. Y quizá antes de verlo con integrales, podríamos ver qué es una fracción parcial primero. Ya aquí en el libro se mete de lleno así como ya resolvamos esta integral con fracciones parciales. Pero quizás nunca antes hemos visto una fracción parcial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de hacer algo que siempre nos enseñaron que no se podía. ¿Cierto? Que, por ejemplo, si tengo una suma de fracciones de X, eh, algo así, por ejemplo, que me quede aquí, pero lo puedo sumar al tiro, X más 1. Ya de poder separar el denominador en esta suma de fracciones. Algo que siempre nos dijeron que no se podía. Hay una técnica para poder hacerlo, y esa técnica se llama las fracciones parciales. ¿Ya? Y esto se resuelve mediante sistemas de ecuaciones. ¿Recuerdan algo de sistemas de ecuaciones o no? Lo utilizamos también en límite. Algo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos separar esta fracción. Y mira, lo voy a escribir al revés mejor. ¿Ya? Esta fracción, el 1 sobre x por x más 1, la queremos separar en dos fracciones. En x más un x más 1. ¿Ya? Sé que al sumar estas fracciones los denominadores se van a multiplicar, ¿cierto? Y me van a quedar dentro de una sola fracción. ¿Por qué? Porque la idea es poder calcular la integral después. La integral, por ejemplo, de esta expresión,
no tendría idea cómo hacerlo. Pues quizá habría que hacer una sustitución especial, no sé. Pero el calcular cada una de estas integrales por separado sí va a ser más sencillo. ¿Ya? Por eso entonces es necesario esta habilidad de poder separar esta fracción en sus fracciones parciales. Ya, los denominadores los tenemos claritos. ¿Cuál es el problema? Con los numeradores. Los numeradores no sé cuánto valen. Así que vamos a colocarle aquí un A y un B, porque no podemos colocarle X, ¿cierto? Porque es parte del denominador. Entonces vamos a hacer la suma tal cual como la hemos hecho siempre, esta suma de fracciones. ¿Cierto? Podemos usar la técnica del XD o encontrar el mínimo común múltiplo y nos quedaría algo así. El A por el X más 1 más el B por el X, todo esto dividido en X por X más 1. ¿Cierto? Y eso tiene que ser igual a esta parte de la izquierda, a la fracción original. ¿Ya? Entonces ahora, de una forma bien lógica, vamos a tratar de calcular cuánto vale ese A y ese B, tratando de dejar como última opción el tema de los sistemas de ecuaciones. Ya. Vamos a asumir que el X es distinto de 0 y distinto de menos 1 y vamos a eliminar los denominadores y nos vamos a preocupar solamente de los numeradores. Ya hicimos esta suma, así que podemos trabajar solamente con los numeradores. ¿Ya? Intenté copiar esto, no funcionó tan bien. Ya. Por ahí. Entonces, ¿cuánto vale el A y cuánto vale el B? Podemos ir tratando o tratar de ir probando, ¿cierto? Pero hay una forma muy buena de poder hacerlo, que es que tú le vayas dando valores a X. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si el X vale 0? Si el X vale 0, ¿qué es lo que me va a quedar? El 1 igual a por 0 más 1, A solamente. Y el B se me va a cancelar, pues B por 0, 0. Entonces ahí ya sé que el A vale 1. Ay, qué buena. Ya sé que el A vale 1. ¿Ya? Y también podríamos probar con un X igual a menos 1. ¿Por qué probar con el X igual a menos 1? Porque ahora el primer factor va a valer 0. ¿Cierto? Menos 1 más 1, 0, 0 por A, 0. Entonces nos va a quedar el 1 igual a, lo voy a escribir igual aquí, A por menos 1 más 1, y todo eso va a valer 0, más el B por el menos 1. B por menos 1. Y con eso entonces tengo que menos B vale 1. Y que por lo tanto el B vale menos 1. El B es igual a menos 1. ¿Ya? ¿Qué hicimos con eso entonces? Separamos esta fracción. Lo voy a escribir así ahora. 1 sobre X por X más 1. Al separarlo en estas fracciones parciales, obtuvimos cuánto valen los numeradores. ¿Ya? El 1 y el menos 1. Y ya entonces resolví las fracciones parciales. Sí, no sé si se entendió bien el procedimiento, chiquillos. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces veamos ahora cuál es el ejercicio que sí nos podría aparecer en la prueba, que podría ser quizás la integral de 1 sobre x, x más 1 de x. Ya, como les contaba, la sustitución simple no nos va a ayudar, la integración por partes tampoco nos va a servir. ¿Qué podríamos hacer? Usar las fracciones parciales, separar esta fracción
en fracciones más sencillas. Entonces nos quedaría el de x partido en x, ¿cierto? O dejémoslo ya mejor así como 1 partido en x, que fue el valor que encontramos, menos la integral de 1 sobre x más 1, la integral que encontramos, o el valor que encontramos. Ya, acuérdense que lo que encontramos fueron los valores de a y b, que fueron 1 y menos 1. Ya, el menos 1 se ve reflejado aquí en el signo solamente, en el signo de la operación. Ya, la primera integral, 1 sobre x de x, es una integral de tabla, ¿cierto? Logaritmo natural de x. Y en la otra tendríamos que primero hacer una sustitución simple. ¿Sí? Hacer un u igual a x más 1. Por lo tanto, el de u sería dx. No cambia absolutamente nada. Y nos quedaría aquí la integral de 1 sobre u de u. Y esa nuevamente es una integral de tabla. Logaritmo natural de x menos 1 sobre u, la integral es logaritmo natural de u. Nos quedaría logaritmo natural de x más 1. Más c. Más c. ¿Ya? Entonces, fíjense que quizá el ejercicio de la integral no fue tan complicado quizás como el separar las fracciones parciales. ¿Ya? Ahora, esta es una técnica, ¿cierto?, que requiere también harto ejercicio que desarrollar. Y esto fácilmente se puede complicar. Ya, por ejemplo, aquí el primer ejemplo que nos presenta el libro ni siquiera nos da la expresión factorizada, ¿cierto? Así que tendríamos que primero nosotros entrar a factorizar. Y una vez ya factorizada la expresión, lo separas, ¿cierto?, en cada uno de sus factores y queda una fracción un poco más larga, ¿cierto?, de la que nos queda a nosotros, pero con el mismo objetivo. Ya con el mismo objetivo se eliminan los denominadores y se van tomando casos. Ya vas tomando casos, ¿cierto? Ya, si x vale menos 1, ¿por qué? Porque se van eliminando varios factores. Si el x vale 0, si el x vale 2, etc. Y después de eso ya te queda solamente la integral a resolver. La integral a resolver. ¿Ya? No lo vamos a complicar más que eso porque, claro, se puede complicar un poco más, pero no lo vamos a hacer así, ya para que no nos queden los sistemas de ecuación a resolver, sino que solamente nos queden los casos, ¿cierto? Voy tomando distintos valores de x para que me pueda dar. Ya, entonces, claro, todo esto lo vamos a saltar, lo vamos a saltar. Y quizás ver algunos de estos ejercicios que están aquí. Ya, pero en esencia, ¿se entendió, chiquillos, qué es lo que hay que hacer en el método? ¿O no tanto? Sí, ya, Yo, profe, al perfecto. menos estoy analizando todavía. Sí, por supuesto, no hay problema. Analizando, analizando. Ya, sí, hay que practicar igual. De todas formas hay que practicar. Ya, ya. Perdón, me distraje con unos niños afuera que estaban aplaudiendo. Ya, por ejemplo, podríamos hacer el ejercicio 3. No, mentira, porque ese viene con factores repetidos. El 2. El 2, el 2. Ya, primero vamos a hacer la fracción parcial. Vamos a separarlo, ¿cierto?, en todos sus factores. Y después volvemos a la integral. Ya. A ver, ¿cómo nos quedaría aquí? Factorizamos primero el denominador, lo máximo que se pueda. Nos quedaría aquí un x más 1, un x menos 1, ¿cierto? Por ser una suma por su diferencia. Y el x cuadrado menos 4 sería x más 2 por x menos 2. Chuata, ya nos quedaron
4 denominadores. Ya, entonces vamos solamente con la fracción. X cuadrado más 2 dividido en todos esos factores que están ahí. X más 1, X menos 1, X más 2, X menos 2. Ya. Entonces, si lo trato de separar, nos quedaría un A partido en X más 1, porque no sabemos cuáles son los numeradores, pues eso es lo que tenemos que calcular. X menos 1, X más 2, y X menos 2. B, C y D. ¿Ya? Entonces ahora hago como que sumo estas 4 fracciones que están acá. Nos va a quedar una expresión gigante. Y el denominador sería siendo X más 1, X menos 1, X más 2 y X menos 2. ¿Ya? Y aquí lo puedo copiar y pegar. Copiar y pegar. Ahí sí. X cuadrado más 2. Ya. Ahora entonces hago como que sumo estas 4 fracciones y en la primera fracción tendría que amplificar por el resto de los 3 denominadores. ¿Cierto? Entonces nos quedaría aquí un A por X menos 1 por X más 2 por X menos 2. ¿Sí? Porque estoy sumando las fracciones, entonces al X más 1 le falta todos los otros 3 denominadores para poder juntarlos todos dentro de la misma fracción. Al B le va a faltar el denominador X más 1, X más 2 y X menos 2. Y veo que me va a faltar espacio aquí. Más a la fracción del C le va a faltar el X más 1, el X menos 1 y el X menos 2. Y al D le estaría faltando los 3 primeros denominadores, X más 1, X menos 1 y X más 2. Ya, pero créanme que después de esto, y ya después cuando encontramos los valores, las integrales son fáciles de calcular. Ya, nos olvidamos de los denominadores, ya no nos importan, y nos preocupa solamente lo que está arriba, en los numeradores. Así que voy a borrar aquí con cuidado. Ya hicimos la suma, ¿cierto? Los denominadores son iguales, así que los podemos borrar. Y ahora tomamos casos para el X. Ya. Me di cuenta que no me conviene tomar ahora el X igual 0 porque ningún factor se va a eliminar. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomo el X igual 1? Con el X igual 1, la expresión de la izquierda, X cuadrado más 2, me va a quedar en 3. ¿Cierto? 1 al cuadrado 1 más 2 es 3. Y en la izquierda, el término con el A se va a cancelar porque tengo 1 menos 1, 0. El factor C se va a cancelar porque tiene 1 menos 1, 0 y el factor D se va a cancelar. Entonces lo único que me queda en juego sería el B. Y nos quedaría el B por, y reemplazo todas las X con 1. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3 y 1 menos 2 es menos 1. Y ahí calculo cuánto vale el B. El 3 con el 3 se nos cancela y nos queda que el B valdría menos 1/2. Ya, y calculamos nuestro primer valor. ¿Ya? Podríamos haber tirado, entre comillas, tirado el 2 por el menos 1 al otro lado dividiendo y llegamos al mismo valor. Menos 1/2. Ya. El siguiente valor de X que podría tomar sería el menos 1, ¿cierto? Porque tengo el factor X más 1, que hace que se me cancele el B, ¿cierto? Si es que el X vale menos 1, el C y el D. Me quedaría solamente el A. Ya, si el X vale menos 1, entonces nos quedaría en el lado izquierdo igual un 3. Y, como les contaba, nos quedaría solamente el factor A en el lado derecho. Si el X vale menos 1, entonces nos quedaría menos 1, menos 1 son menos 2. Entonces, por menos 2, menos 1 más 2, 1, por menos 1 menos 2, menos 3. Y aquí igual el 3 con el 3 se nos cancela,
el menos con el menos nos queda positivo, y el 2 que está multiplicando se cancela dividiendo, y nos queda aquí un a igual un medio positivo. Ahora sí nos quedó un medio positivo. Profesor, perdón, antes de ¿Sí? que avance, ¿por qué se eliminan las otras letras? Por ejemplo, la B, la C y la D. Ya, porque si el x vale menos 1 y tú reemplazas aquí con menos 1, por ejemplo, el primero, te queda menos 1 más 1, 0, y el 0 hace que se te cancele todo el resto. Ah, ok, Entonces, ya, ahora to- sí. todos los que tienen el x más 1, ¿cierto? Se van a cancelar por la misma razón. ¿Sí? Por eso estamos escogiendo estos valores de x específicos, ¿sí? Para que se me cancelen varios factores. Muy bien. Tomemos el x igual 2 ahora, ¿cierto? El x igual 2 hace que se eliminen estos factores, a saber, el primero, ¿cierto? Porque tiene el x menos 2, el b, el c y el d sería el único que sobrevive cuando el x vale 2. ¿Ya? Voy a borrar ahí. Si el x vale 2, tendríamos que aquí valdría 6. Sobrevive entonces solamente el 2, el d. Todo el resto, ¿cierto? Se muere porque si el x vale 2, tenemos ese factor del x menos 2, ¿cierto? Que los cancela. Reemplazamos con 2. 2 más 1, 3. Por 2 menos 1, 1. Por 2 más 2, 4. Creo que aquí no va a ser tan sencillo. El 3 con el 6 vamos a dejar un 2. El, el 4 con el 2 nos va a quedar aquí un 2. Y el 2 se cancela dividiendo al otro lado. Nos queda que el d vale un medio. Positivo. Un medio positivo. Y entonces creo que el C nos podría dar un medio negativo, ¿cierto? Si seguimos como en ese patrón. Ya. Si el x vale menos 2, se nos cancela el A, porque tiene el x más 2, ¿cierto? Que se va a cancelar. Se cancela el B y se cancela el D. Ya. Si reemplazamos con x menos 2, entonces lo que quedó nos quedaría... espérenme. Ups. Ya, se volvió un poco loco. Ya, aquí menos 2, ahí sí. En el lado izquierdo nos quedaría menos 2 al cuadrado 4, más 2 son 6. Y en el lado derecho dijimos que sobrevive solo el C. Solo el C. Al reemplazar por menos 2 nos quedaría menos 2 más 1 por menos 1. Menos 2 menos 1 menos 3 por menos 2 menos 2 menos 4. Y claro, ¿cierto? Nos queda lo mismo. El 6 con el 3 se nos cancela, nos quedaría un 2. Un 2 con el 4 se cancela, me queda un 2 acá. Y al pasarlo dividiendo queda el un medio. Y menos por menos me queda negativo. ¿Cierto? Se nos cancela un menos con menos. Y nos queda que el C vale menos un medio. Uf, ya, fue largo, fue latoso, pero espero que no haya sido tan difícil. Sí, es latoso, es largo, pero eh, quizás te incluso un poco enredado. Pero espero que difícil no lo haya sido tanto. Ya vamos a cerrar aquí todo esto para ordenarlo un poco más. Por ahí. Ya. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Nos pedía a nosotros primero la integral de x cuadrado más 2 sobre x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 4 con respecto a x. Y eso es igual entonces. Ahora, ¿qué puedo hacer la separación? Nos quedaría
la integral de 1/2 sobre x más 1, y es 1/2, entonces lo puedo dejar afuera al tiro. La integral de dx sobre x más 1. Más la integral de, con el b que es menos 1/2, entonces me va a quedar menos 1/2. Lo puedo dejar afuera. La integral de dx sobre x menos 1. Después vendría el c, que vale menos 1/2. También lo puedo dejar afuera. La integral de x sobre x más 2. Y por último el d, que también valía 1/2, pero positivo. 1/2 la integral de dx sobre x menos 2. De x menos 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, del ejercicio anterior, cuando nos quedaba la integral de 1 sobre x más 1, teníamos que hacer la sustitución simple, ¿cierto? Para que me quede el 1 sobre u, y eso me queda el logaritmo natural. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta práctica varias veces, podemos darnos cuenta de que la integral de 1 sobre x más 1 lo podemos decir inmediatamente que es logaritmo natural de x más 1, ¿cierto? Por cómo funciona la derivada. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento. Entonces aquí también nos podemos, entre comillas, saltar ese pasito y decir aquí inmediatamente 1/2, la constante que nos quedó afuera, por el logaritmo natural de x más 1, menos 1/2, el logaritmo natural de x menos 1, y puedo ir la mente pensando al revés, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural de x menos 1 es 1 sobre x menos 1. Así que está bien. Menos 1/2, el logaritmo natural de x más 2, más 1/2, el logaritmo natural de x menos 2, más c. Y ahí está. Se complicó harto, ¿ah? Se nos complicó harto el tema de las integrales. Ya, pero no se complica más que esto. Ya, esto es lo más complicado que vamos a ver. ¿Cómo quedamos, chiquillos? Procesando. Quizá aquí podríamos como volver a reescribir que esto es 1/2 sobre x más 1. Y eso es lo mismo que dejarlo como 1/2 por 1 sobre x más 1. Sí, eso lo puedo hacer, completamente legal. X menos 1 más 1/2 por 1 sobre x más 2 más 1/2 por 1 sobre x menos 2. Aquí era menos. ¿Ya? Entonces, dejarles, chiquillos, antes de que finalicemos la clase, la próxima sesión, yo creo que vamos a hacer harto ejercicio y vamos a continuar con la materia. Ya, pero esto tiene que quedar bien clarito para lo que vamos a ver después, ya que es la aplicación de la integral. Ya, les voy a dejar una página donde ustedes pueden ingresar la integral y les puede ayudar en el proceso de cómo resolver la integral. ¿Ya? No les va a dar todo el paso a paso, pero sí les va a dar algunas ideas de cómo resolver una integral. Ya, si es que están muy pegados con alguna, creo que ya se les ha mencionado, ¿cierto? Symbolab.com. Sí, profe. Sí. Ah, ya. Le colocan la integral, ¿cierto? El símbolo de la integral y escriben la integral, ¿cierto? Siguiendo algunas reglas de lectura, ¿cierto? X cuadrado más 2, no escribo el 2 ahí.
x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 4 dx. Incluso sin el dx va a detectar que van a integrar con respecto a eso. Ya se va a demorar un poquito porque está buscando en toda la base de datos. Oh, no me va a fallar justo la página en este ejercicio. Estaba un poco difícil. Y claro, se nota que estaba difícil, ¿cierto? Por todos los pasos que había que realizar. Ahí está, ¿ya? Y dio, miren qué satisfacción que dio exactamente la misma respuesta que dimos nosotros. ¿Ya? Aquí quizás lo hizo de una forma un poco más diferente. De hecho, creo que lo hizo más largo de lo que lo hicimos nosotros. Ya, pero finalmente dio igual a la respuesta final. Pensé que se me había olvidado el más C. Pero no, ahí está. ¿Ya? Y de hecho, de todos los ejercicios que hicimos acá, ya de hecho, con el primero que hicimos, que era un poco más sencillo, 1 sobre x más 1, se lo va a plantear también así como la separación de las fracciones parciales. Tomar la fracción parcial. Ups. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Hicimos harto hoy día, chiquillos. Vimos dos técnicas de integración bien potentes. Partimos con la integración por partes, ya con el una vaca menos flaca, ¿cierto? Vestida de uniforme. Importante recordar esa mnemotecnia para que la vayamos aplicando. Vayamos aplicando. ¿Ya? Después vimos, bueno, hicimos harto ejercicios de ese estilo. ¿Qué es lo que puede pasar, ¿cierto? Que puede que sea necesario volver a integrar por partes, o puede que me quede exactamente la misma integral que tenía y lo puedo resolver también como una ecuación al final. ¿Ya? Vimos harto ejercicio y por último este tema de las fracciones parciales. Muy bien. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Y fíjense aquí, Todo claro, chiquillos, profe. que muchas gracias. Esto último, las potencias de seno y coseno tampoco lo vamos a ver. Ya no nos vamos a complicar con ese tipo de integrales y con eso terminamos este capítulo. Ya, y nos vamos al siguiente capítulo de las aplicaciones, la integral definida. Acuérdense que lo que estamos calculando acá son integrales indefinidas. Ya, entonces el día jueves se nos viene la integral definida. Y ahí les voy a subir esta guía con este tipo de ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el día jueves. Que les vaya bonito. Chao, Chao, profe, nos profe, que vemos. esté Ay, profe, que bien. esté bien. Chao, Chao, profe, chiquillos. cuídese. Adiós y Chao, bye profe. bye. Chao, chao.